sobre la importancia del tejido dentro de la cultura guayú. En la cosmovisión guayú, el tejido es de suma importancia. Anteriormente, los guayú se enfocaban más en los colores vivos, el rojo, el verde, el amarillo. El rojo porque es el color más sagrado para nosotros los guayú, que es el que representa nuestra sangre y él representa el pájaro que nos avisa cuando algo nos va a suceder, ya sea bueno o malo. Y el color verde que está enfocado en la naturaleza, en los cultivos, en el cactus. Esos son los colores que anteriormente escogían los guayú para hacer tejidos, para hacer las artesanías, bien sea mochila o chinchorro. ¿Sí? Entonces, hoy en día, los guayú, pues a través del contacto con los extranjeros, ya que son ellos quienes nos compran las mochilas, ellos se sienten atraídos por los colores tierra. Entonces nos hemos enfocado más en esos colores, nos hemos inspirado en esos colores, haciendo pues el tejido de las mochilas con esos colores. Y en la parte económica, el tejido es de suma importancia porque a través del tejido nosotros solventamos nuestras necesidades, podemos apoyar a nuestros hijos con sus estudios. Al momento de vender las mochilas o la plata que tenemos, lo invertimos en el estudio de nuestros hijos, en la comida. Entonces, ahí vemos la importancia que tiene el tejido dentro de la cultura guayú. Es de suma importancia y es algo que ya venía y que se sigue manteniendo en nuestra cultura guayú. ¿Sí me hago entender? Sí. Ya saben que el tejido dentro de nuestra cultura es muy importante y debemos de fortalecerlo cada día más. Debemos de aprenderlo, eso se va aprendiendo de generación en generación. Una niña cuando se desarrolla, la abuela lo primero que le hace es que la enseña a tejer para que ella también más adelante pueda enseñar a sus hijos, a sus hijas a tejer. Entonces esa es la importancia que tiene el tejido dentro de la cultura guayú.